docente invitado. Jaime es docente invitado en el recorrido de la cursada del diploma en género de Flaxo, que como muchos sabrán, desde el año pasado, dentro de el diploma en género de Flaxo, dentro de las orientaciones que las personas pueden elegir, además de las orientaciones que ya existían, de violencia basada en género, de políticas públicas integrales y de cambio climático y desastres, el año pasado comenzamos a incorporar dentro del diploma en género de Flaxo una mención, una orientación en salud integral y Jaime muy amablemente aceptó ser parte del plantel docente que aportó el año pasado a la cursada del diploma y que este año otra vez dentro del el hermoso plantel docente que tenemos, está Natalia Chigoyenberry, por ejemplo, de los que vi que ya estaban conectados del plantel, y bueno, y otro año más contamos con él, así que agradecerles esa amabilidad, y bueno, y contarles que esta conferencia entonces se da en el marco de uno de los seminarios de esta cursada del diploma sobre determinación social de la salud, género e interseccionalidad, y donde, bueno, Clara, Jaime aporta desde su amplia trayectoria, no podemos leer todo el currículum porque realmente es sumamente extenso, y nos comería toda la conferencia, pero sí decir que es médico, que es investigador ecuatoriano, que fue presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina entre 2014 y 2016, que fue rector de la Universidad Andina Simón Bolívar entre el 2016 y el 2018, director del Centro de Investigación y Laboratorios en Salud Colectiva de la Universidad Andina del Ecuador y director del doctorado en Salud Colectiva y coordinador del postdoctorado. Reconocido internacionalmente como uno de los fundadores de la epidemiología crítica latinoamericana y desde ese lugar cofundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, autor de 26 libros y el último publicado el año pasado es parte también de los insumos centrales para esta charla y bueno, coautor de más de 78 libros, profesor invitado en diversas universidades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Así que bueno, con esta amplia trayectoria, invitar entonces a Jaime a dar comienzo y también contarles que en esta cursada que estamos muy contentos, contentas, también los y las invitamos a quedarse después de la conferencia indagando sobre la oferta académica de Flaxo. Les vamos a poner en el chat entonces la convocatoria porque abrió las inscripciones para la nueva cohorte del diploma en género que inicia en agosto. Ya están abiertas las inscripciones, hay convenios con descuentos o se pueden postular a becas, así que esperamos que todos y todas puedan indagar sobre la oferta académica y si están dentro de sus posibilidades cursar el diploma en género y tener esta oportunidad de profundizar en estos temas. Así que con esta introducción, Jaime, te damos la palabra desde el equipo de Flaxo, que está conectado varias compañeras que no las presenté, pero bueno, para ahorrar tiempo te doy la palabra si te damos aprovechamos el tiempito para escucharte y que siempre es un placer tener este espacio de intercambio contigo. Gracias, Virginia. Muy buenas tardes con todas y con todos. Un honor para mí participar en este programa y voy a compartir unas diapositivas con ustedes. Ah, ok, ahí pueden ver ustedes yo asumo esta invitación como una clase abierta que es preparatoria o que es, digamos, inicial en este arranque del Seminario de Género, Interseccionalidad y Determinación Social de la Salud. Voy el título que le he puesto es Repensando la investigación de género y la relación inequidad-desigualdad desde la determinación social. Creo que esto se va a entender. Em, en realidad, quiero empezar saludándoles a ustedes muy afectuosamente y expresándoles un cordial saludo tanto a la coordinación del programa como a las y los presentes del diplomado y un agradecimiento muy especial a Virginia y a Lena por haberme pues invitado y haberme hecho partícipe de este programa. Son tres puntos los que yo quiero abordar esta tarde.
la tradición crítica de la salud colectiva, que es importante que quienes de ustedes no la conozcan, pues darles una perspectiva desde el punto de vista histórico, epistemológico, para ubicar lo que estamos llamando pensamiento crítico en la ciencia, pensamiento crítico que se opone al pensamiento lineal, reduccionista, hegemónico. Y claro, mi lectura va a ser desde la epidemiología, pero yo creo que es válida porque creo que es un punto de entrada que es perfectamente coherente con la problemática que ustedes están interesados. En segundo lugar, hablar del paradigma de la determinación social. Para quienes no lo conozcan, creo que esto es una herramienta importante para repensar un elemento vital de los temas de género, que es el tema de la inequidad y de la desigualdad. Y tercero, mencionar a vuelo de pájaro, a manera de motivación, algunos instrumentos de cómo operacionalizamos nosotros en la crítica de la inequidad en salud. Para esta actividad, para esta clase, yo la asumo con el sentido pedagógico, ese es el sentido que yo entendí de la invitación. Los objetivos que me he puesto es es explicar los fundamentos y categorías epistemológicas indispensables para ese repensar desde una perspectiva crítica la ciencia en general, las ciencias de la vida, las ciencias de la salud y sus dimensiones, ¿no? Colectiva, pública, individual. En segundo lugar, explicar la sustancial diferencia entre los conceptos determinación y determinantes, que tal vez corrige un uso poco riguroso de eso, comprender y sustentar una visión integral del derecho a la salud y la inequidad y desigualdad. Bien, la bibliografía que yo les estoy presentando, yo les dice, yo compartí con Virginia y con Lena la posibilidad de que ustedes se descarguen este libro último mío es la versión en español. Este es un libro que tiene 3 ediciones, una original en la Universidad de Oxford y un segundo libro en español y un tercer libro en, en, en portugués. Este libro yo creo que resume el resume eh, lo que ha sido mi trabajo, y se lo debo a la vital cooperación de varias universidades, la Universidad de Oxford, la mi Universidad Andina y la Universidad Nacional de México, y también la Universidad Federal de Brasil, de Sao Paulo, que produjo la versión en portugués. Ustedes tienen un QR con el cual pueden descargar el libro de tal manera que puedan tener la versión en español. Si alguien por alguna acaso busca la edición en Oxford, está disponible en todo el mundo vía courier o digital. En el campo de género específicamente, creo que yo fui, al menos para esta parte del mundo, para mi país, fui uno de los que como epidemiólogo se preocupó de entrar al tema de género desde hace ya algunos años. En los libros La Triple Carga, que es el primer libro que yo produje alrededor de una visión crítica desde la epidemiología crítica del género, el libro Género, Poder y Salud, es un libro premiado en mi país. El libro El género entre fuegos, inequidad y esperanza, y un capítulo del libro Cuerpo, diferencias y desigualdades, publicado en Colombia. Les dejo esto como referencias bibliográficas. Mi producción, aquí voy simplemente a sintetizar lo que ha sido mi producción. Esta fue mi primer trabajo en epidemiología, que luego se reeditó en varias ediciones, en 7 ediciones distintas. La última, que es la edición séptima, dio cuenta de mi línea de producción en los años 80, 90. Luego este libro, que fue de fines del siglo anterior y de comienzos de este siglo, el libro Epidemiología Crítica, Ciencia Emancipadora e Interculturalidad, que tiene también su edición en portugués. Una aclaración.
Hay diversas facetas, ¿no es verdad?, que ustedes perfectamente conocen de la investigación sobre los derechos de género y la desigualdad. Pero mi propósito, mi contribución, la he orientado en esta clase, es presentarles esta temática desde el paradigma de la determinación social, es decir, desde mi campo de lucha, uno de mis campos principales de lucha, que es la epidemiología crítica. Y obviamente parte esta de la salud colectiva latinoamericana. Entonces, es presentarles esta nueva aproximación conceptual de la salud en general, de la metodología y de la praxis. Empecemos entonces primero. Creo que para comprender la lógica, la racionalidad y el proyecto histórico de un campo de lucha por las ideas, por el pensamiento crítico, es entender que este hace parte de una tradición, el concepto tradición científica, ¿no? Entonces, la tradición crítica de la salud colectiva es importante entender para saber qué sitio ocupó y cuál es el sentido de esta visión distinta de la epidemiología que nosotros hemos propuesto. Y esto es, yo considero muy importante para superar el pensamiento lineal reduccionista que muchas veces está presente en diferentes campos de la salud y no hace excepción el tema de la inequidad y del género. Claro que mi aproximación obviamente va a ser desde mi especialidad, desde mi campo más específico, que es la epidemiología. Entonces, ¿en qué consiste la tradición histórica de la ciencia y sus disciplinas? ¿No es verdad? Porque toda transición histórica, todo cambio histórico, la ciencia no es de excepción, se desarrolla en un movimiento que significa contraposición de ideas, una lucha de ideas y un avance. Pues bien, creo que Bolívar Echeverría dio una muy clara explicación de esto cuando dijo que toda transformación, sea esta la transformación de una sociedad o sea esta la transformación de las ideas de esa sociedad, obviamente son parte de un movimiento histórico cuando uno las piensa integralmente. Y este movimiento histórico, dice Echeverría, se caracteriza por la transformación permanente de las formas que uno está proponiendo, porque está desarrollándose, y de la sustancia de ese campo de preocupación que se está enfocando. Entonces, cuando estamos hablando de una tradición del pensamiento científico en el campo de la salud colectiva, estamos diciendo que ese pensamiento se ha ido, primero que es fruto de una historia antecedente y que esa historia antecedente tiene mucho que ver con la forma como nosotros construimos las propuestas que vamos generando, y estas propuestas pueden ser o solo cambios de la forma o pueden ser cambios de la sustancia. En este caso, meros perfeccionamientos menores de la teoría, de la metodología y de la ciencia en salud, o un cambio sustancial del modo de pensar la ciencia. Entonces, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que, no, que cualquier cambio que es apenas de las formas no es una reforma profunda, es un reformismo superficial, cuando las formas se transforman. Y cuando cambia la sustancia, o mejor dicho, para que tengamos una transformación esencial de cualquier aspecto que estamos luchando por cambiarlo, es que estamos implicando que hemos logrado un cambio de la sustancia. Entonces, hay el peligro de pensar que un especialista, que un maestrante, que un doctorante, que un científico o que un técnico investigador de cualquier espacio está proponiendo un desarrollo de la ciencia en un determinado campo, por ejemplo, en la investigación, el conocimiento y la transformación de las relaciones de género, que ese o hacemos cambios formales, reformistas, o hacemos las cosas de tal manera que las propuestas de pensamiento distinto, de metodología distinta, de teoría distinta y de formas de praxis científica distinta impliquen un cambio de sustancia. Esto determina, ¿no es verdad?, que para tener una salida emancipadora, nosotros tenemos que lograr entonces, es decir, que si queremos transformar
la lucha, el pensamiento, el conocimiento, la metodología y la praxis en el campo de género, ¿no? ¿No? Que este movimiento, cuando es un movimiento de transformación profunda, emancipadora, busca que esas formas vayan logrando llegar a formas alternativas que compitan con las formas anteriores o con la sustancia del pasado de ese campo de lucha. Y esto implica que si hacemos así, entonces va a cambiar no solo las formas, sino la sustancia. Y producimos una subversión de la sustancia anterior y no un simple remozamiento. Porque hay el peligro de pensar que para estar al día en un campo cualquiera, este es típicamente un procedimiento cartesiano, que lo que tenemos que hacer es modernizar, tal vez a lo mejor utilizar software nuevo, hacer una transformación de los métodos que la tecnología nos permite innovar, pero esos cambios dejan intocada la sustancia del modo de pensar. Entonces, si vamos a producir un nuevo pensamiento, una nueva concepción de la investigación sobre los temas de género y salud, tenemos que hacer este doble cambio, este simultáneo y dialéctico transformación de formas y sustancia. Y eso es precisamente lo que propone mi libro, ¿no es verdad? Mi libro, que ustedes tienen la versión en español del libro, y es que es un triple salto. Lo que yo les estoy con esto diciendo es que para entender cuál sería una postura emancipadora sobre el pensamiento y la investigación de los temas de género y salud actuales, tenemos que lograr superar los modos cartesianos, la teoría, los conceptos reduccionistas cartesianos en primer lugar, para trabajar con una teoría de la complejidad dialéctica, eh, de la complejidad dialéctica, del movimiento. En segundo lugar, y simultáneamente, tendríamos que transformar la metodología de investigación lineal, empírico-analítica, ¿no es verdad?, en la que nos formaron, a una metodología que se transforma porque es una nueva metodología. Sería una metodología metacrítica, ya les voy a explicar, que implica manejar el conocimiento como parte de un pensamiento complejo con rupturas metodológicas de lo que se hacía antes. Y simultánea e interdependientemente lograr modificar nuestra concepción de la praxis de género, de una filosofía funcional al poder, funcional a las formas hegemónicas de actuar, para transformarnos para transformar hacia una praxis de una filosofía metacrítica transformadora de carácter intercultural, ¿no es verdad?, inscrita en una transformación profunda de la sociedad, yo podría decir filosóficamente un neohumanismo, ¿no es verdad?, y una ecosofía antipatriarcal. Ok, entonces, si yo les vengo diciendo que aquí tenemos que preocuparnos de las formas y de la sustancia, ¿cuál es esa sustancia? ¿Cómo definir la sustancia? A mí me tomó un tiempo entender cuál era en el campo de la salud la meta, cuál es el horizonte hacia el cual apuntamos, porque estábamos acostumbrados, así nos formaron en las facultades cartesianas, nos formaron a pensar que cuando uno piensa en algo que debe lograr en salud, generalmente lo que se hace es hacer una concepción de planificación, ¿no es verdad?, funcionalista, en la cual lo que decimos es, bueno, si la mortalidad materna ahora está en tanto por 100.000 nacidos vivos, pues la meta será tener ahora 80 por mil, por 100, por mil nacidos vivos, etcétera. Eso no es, digamos, un cambio profundo. Entonces, ¿cuál es la sustancia que nos permita entender el punto de llegada a donde queremos ir? O, en otra manera de decirlo, ¿cuál sería la regla de oro, ¿no? El gold standard para el desafío que tenemos de redefinir la noción de vida saludable de la mujer o de cualquier otra expresión, cualquier otro género? ¿No es verdad?
Es decir, ¿cuál sería la noción de vivir saludable para los géneros? Y mi propuesta desde la epidemiología, que esa sustancia, y esto lo hemos operacionalizado para que nos sirva en la investigación, la sustancia de la ética de la vida y de la justiciabilidad para lo que es la lucha, para mí es parte de preguntarnos quién define aquello y desde dónde se definen los principios de la lucha por el buen vivir justo de género. Entonces ahí decurren diferentes opciones, pues de qué me agarro para entender aquello que llamaríamos las normas morales que hay que asumir, la filosofía del bien, qué mismo es vivir bien, qué mismo es un buen vivir, cuáles son los modos de comportamiento bioéticos que conforman y que tenemos que impulsar si es que estamos queriendo avanzar en la justicia de género. Y lo que yo he pensado es que para desarrollar esto en el marco de un pensamiento bioético de carácter crítico, transformador, tenemos que colocar en el centro ontológico del género o de las condiciones del modo de vivir de género la compleja realidad de la reproducción concreta de la vida, de la materialidad de la vida, porque es en el concreto de esa materialidad de la vida, de cada espacio, de cada territorio, donde nosotros tenemos que buscar para definir qué es el bien vivir de género. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuáles son los elementos de justiciabilidad de género que en un territorio deben plantearse y que históricamente van a variar de un momento de la historia a otro o que van a variar de unos espacios a otros? Y que esto debe enunciarse desde una perspectiva intercultural y metacrítica. Ahí vamos viendo las diferencias con lo convencional. No es un simple modo de pensar, no es un esfuerzo, no es un ejercicio sobre la base del mismo modo de pensar de siempre, sino que se enuncia desde una visión intercultural de la problemática y además desde una metodología metacrítica de la problemática para que surge de dónde, que surge de las voces de las clases sociales subalternas, de los géneros, de los colectivos etnorraciales afectados, por un lado, por otro lado, de los espacios académicos, científicos, ¿no es verdad?, independientes, de los gestores públicos democráticos que están involucrados en la temática, es decir, de un espacio de creación democrática, crítica, transformadora, emancipadora de la noción que estamos desarrollando cuando hablamos de género. Y mi manera de leer o de especificar, de traer una antena a tierra de estos elementos, es que yo he planteado, y esto lo desarrollo a profundidad en mi libro, es que los principios de un bien vivir o de un buen vivir, que además entendamos bien que el buen vivir que nosotros trabajamos en la epidemiología es el bien vivir que lo hemos trabajado desde el escenario académico, pero que nosotros creemos que esto es incompleto, es insuficiente, si es que no integramos una noción, una concepción y una construcción intercultural, es decir, una construcción desde todas las voces, desde todos los intereses estratégicos de clases, género, etnorraciales, es decir, desde todas las voces. Y yo sintetizo aquello desde el punto de vista de cuatro principios fundamentales que derivan de la vieja disputa histórica, filosófica del siglo XIX, del siglo XX, ¿no es verdad? Y que aterriza en la actualidad muy poderosamente, que son cuatro principios de la vida o del vivir necesarios: la sustentabilidad del modo de reproducción social, la soberanía en el modo en que nos reproducimos socialmente, la solidaridad y la seguridad. Desde cada específico punto de entrada, por ejemplo, si yo estoy planteando un proyecto en el campo de los derechos de género, pues entonces yo tendré que ver todo aquello que tiene que ver de la sustentabilidad con ese principio, de la soberanía, de la solidaridad y la seguridad.
Aquí se hace un amplísimo desglose que yo no tengo tiempo ahorita, sino simplemente denunciar estos grandes principios. En el libro esto está desarrollado, pero lo que me interesaba presentarles también es que esto lo hemos hecho pensando junto con, en lucha con el movimiento indígena, en el caso mío, campesino, con el que yo trabajo ya desde hace 10 años. Es decir, este pensamiento crítico epidemiológico emancipador en dialéctica interculturalidad con el pensamiento generado por los campesinos, trabajadores y trabajadoras indígenas de la Sierra Norte del mi país, donde se establecen elementos como el bien vivir, el buen vivir en la Pachamama o dependiendo en la Pachamama, en el espacio de reproducción social de la chacra o en el espacio, digamos, filosófico del pensamiento, de la educación, de la cultura. Y esta interculturalidad dialéctica hace que las dos voces, en este caso, estas dos epistemologías, estas dos aproximaciones metodológicas y estas dos aproximaciones praxiológicas se transgredan, trasciendan y se transformen mutuamente. ¿Ok? Y obviamente cuando yo voy a pensar específicamente en el tema de género, tengo que aterrizar esto justamente en las dimensiones que tienen que ver con aquello. Entonces, nosotros no estamos, la generación mía, ni la de ustedes, que son un poco más jóvenes que yo, hemos sido, vamos a ser los fundadores del pensamiento crítico latinoamericano. Obviamente que no. Un pensamiento que se está gestando en sus grandes raíces desde la comunidad primitiva, pero que estuvo en lucha y sobreviviendo en la colonia y que mostró y floreció más o menos desde el siglo XVIII en adelante como una tradición histórica, ¿no es verdad? Latinoamericana en nuestro caso, pero también en, en conexión histórica también con el pensamiento de otros escenarios. Entonces, hace parte del aporte del movimiento latinoamericano que estamos empujando, el avance, o este es parte del avance de una larga tradición científica, cuyas primeras expresiones aparecieron ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y en las primeras décadas del XX, para ahora consolidarse en consistentes escuelas de pensamiento, en el caso de la epidemiología. Entonces, interesante pensar, la tradición es esa continuidad en el tiempo de las ideas que tenemos. Yo incluso he trabajado, lo hago con mis alumnos de doctorado, cómo es que en el caso ecuatoriano nosotros tenemos que el nacimiento de la epidemiología crítica se remonta al siglo XVIII, con el pensamiento de Eugenio Espejo y que avanza hacia el temprano siglo XX con el pensamiento de Ricardo Paredes, Suárez, etcétera, y de mujeres que lucharon en esa época, una tradición que ya la vamos a mirar rápidamente. Pero dentro de eso, nosotros ahora estamos construyendo una escuela de pensamiento en que la cual hemos instrumentado un doctorado, programas de maestría, de postdoctorado, proyectos de investigación interculturales o de pensamiento intercultural que nos permite ir generando este escenario de construcción. La medicina social europea tiene, en la tradición, tiene brillantes pensadores como Rudolf Virchow, como Henry Sigeris, como George Rosen, pero también tiene brillantes mujeres que lucharon y contribuyeron en Europa y en Norteamérica en el siglo XVIII en adelante, más o menos, para generar todo un cúmulo de pensamientos que fueron abonando diferentes disciplinas, diferentes modos de pensar de lo que sería una visión crítica de las sociedades en cada una de estas épocas. Y que obviamente en América Latina también se dio un fenómeno similar, porque los pensadores del temprano siglo XX, Salvador Allende, Ricardo Paredes, Ramón Carrillo, primero de Chile, luego Ecuador, luego Argentina, etcétera, y también mujeres de esas épocas,
en el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, pero también de Uruguay, que participaron de esta construcción histórica de una manera en cada una de esas épocas distinta de pensar los temas de la salud, el derecho de la salud y los derechos de género. Obviamente que de este plumazo yo no quiero sino darles a ustedes una idea de que hay un movimiento, de que nosotros no estamos inventando el agua tibia, de que hay un movimiento histórico que nosotros, que no son nuestras raíces y que en lo contemporáneo, en el campo de la epidemiología, en el recuadro rojo que ustedes observan en la parte superior derecha, van a encontrar estas 5 grandes escuelas de la epidemiología crítica que desde diferentes puntos de énfasis han hecho sus aportes en esta consolidación. Cada una de estas escuelas va a tener una manera de construir el objeto de la epidemiología, ¿no es verdad? La parte ontológica, el sujeto de la epidemiología, la transformación del modo de pensar de la epistemología y la praxis como integralidad. Entonces, ¿qué es lo que el pensamiento hegemónico cartesiano o por qué nos oponemos y por qué hemos planteado que es de vida o muerte para poder consolidar el pensamiento crítico de género, pero también cualquier otro tema de la vida, de las ciencias de la vida y de la salud, es que nosotros tenemos que romper la camisa de fuerza del pensamiento hegemónico. Y el pensamiento hegemónico que lo voy a tratar hoy día, cartesiano, es el pensamiento del poder. ¿Por qué? Porque este modo de pensar oculta el conocimiento de los procesos esenciales de cada una de esas problemáticas. La ciencia cartesiana utiliza una lógica que yo la llamo la lógica del pico del iceberg, y que se apoya en una noción reduccionista de la realidad de la salud y que es lo que nosotros tenemos que superar. ¿A qué me refiero con pico del iceberg? Ahí tienen ustedes en el trasfondo un iceberg. Ese iceberg tiene una parte visible, la que está por encima de la cota del agua, perdón, que es una realidad que la vemos fragmentada en la manera de factores de riesgo, de variables. Estas variables las unimos en un modelo matemático y con eso explicamos las, entre comillas, enfermedades, etcétera. Hemos reducido la realidad, es una teoría reduccionista que le hemos reducido la realidad a estos efectos, a estos factores que son apenas efectos de algo que sucede en la sociedad y que los produce, que los genera. Y esto es lo que no se mira, que es en la parte del proceso de determinación de esos efectos. Esta determinación social es la que vamos a estudiar hoy día con ustedes para que ustedes comprendan por qué si no hacemos si no concebimos la ciencia, el pensamiento científico, el trabajo de género desde esta integralidad, aunque usemos palabras bonitas y hagamos redacciones y unas narrativas de crítica a la injusticia de género y sigamos en un discurso crítico, pero ese discurso crítico tiene el riesgo, si no está trabajando esta integralidad entre la determinación de los procesos que logramos ver y qué es lo que se visualiza en la consulta de un hospital o en un espacio donde la mujer pone una queja en una comisaría o el problema de género que se expresa en una reunión comunitaria. No es verdad que todos estos fenómenos que la investigación estudia, si solo los vemos en la parte fenoménica, nos perdemos de vista la determinación de aquello y por tanto estamos incurriendo en una forma de ignorancia estratégica planificada. Entonces, dicho lo mismo, cuando normalmente la epidemiología hegemónica, la epidemiología lineal, empirista, positivista, es una epidemiología que trabaja sofisticadamente sobre factores de riesgo, explicando la probabilidad de enfermedades o de trastornos o de problemas.
sin entender, no reconociendo el proceso de determinación, por ejemplo, entendiendo desigualdades, pero sin entender la inequidad. Entonces, aquí solo miraremos la expresión desigualdad y no entenderemos la inequidad que genera una desigualdad o los elementos protectores o negativos de una desigualdad. El sistema cartesiano de investigación y de conocimiento, ¿no es verdad?, trabaja entonces en la lógica del pico del iceberg, donde a duras penas vemos a las personas, a esa mujer que expresa una queja de un problema de género, a esa compañera o ese compañero de una opción de género cualquiera que expresa una queja acerca de su modo de vivir, eso, pero a nivel individual y de los estilos de su estilo de vida, no ve más allá de su horizonte inmediato, individual, y también nosotros, si somos cartesianos, vamos a entender ese como una persona que viene a traer una queja, etcétera, pero que no la conectamos con la sociedad en general. Entonces miramos casos aislados, miramos esos factores de riesgo que rodean a esos casos y vamos a dar y generamos entonces, les voy a tratar voy a, digamos, a entrarle a este argumento con una especie de ejemplo. Aquí tienen ustedes un mural pictórico que se llama Las Lavanderas, que fue hecho por mi madre en la década del 39, se llama Las Lavanderas, y entonces lo uso simplemente como una manera de hacer un ejercicio lógico muy sencillo. El rato que yo tengo una imagen, tomemos cuenta que esa imagen es como un trocito de la realidad que yo lo estoy mirando en un momento determinado. Una escena de una realidad que yo la estoy observando para construir una narrativa y un conocimiento sobre eso que estoy mirando. Entonces, yo puedo ver este cuadro como cuerpos, puedo ver este cuadro como mujeres, puedo ver este cuadro como, ¿qué ves ahí? Madres, porque ahí está una madre con su niño, le está dando de lactar a su niño. Puedo decir, ahí veo trabajo, puedo decir, veo ternura, puedo aproximarme y construir una narrativa sobre eso que estoy diciendo que es la realidad, en este caso representada por una expresión pictórica del realismo social. Puedo decir, ahí está un pedazo de cultura. A lo mejor si penetro un poco más, utilizo una categoría más profunda, puedo decir, seguramente eso corresponde a un modo de vivir que implica modo de trabajar, modo de consumir, de alimentarse, ¿no? Y puedo decir que tal vez esto implica condiciones que tienen que ver con salud, etcétera. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que a la ciencia le pasa lo mismo cuando estamos trabajando, por sofisticado que sea nuestro cuestionarios, nuestro diseño aparentemente completo y muy, muy, muy completo, pero cartesiano. Estamos simplemente reuniendo información fraccionada, fragmentaria. Hemos fragmentado la realidad y estamos viendo solo esa realidad sin construir una narrativa que enlace lo que yo observo en el pico del iceberg con los vínculos que eso tiene con una estructura social, con un espacio cultural concreto, ¿no es verdad? En donde ahí se encuentra la esencia de la determinación social de lo que están haciendo, de lo que representa este acto de esas tres trabajadoras que están en un espacio laboral. Entonces, ¿qué de la realidad miramos y de qué depende nuestro modo de observar y perspectiva? Es el objetivo de mi presentación de hoy para que ustedes, pensando en el tema de género, reflexionen sobre lo que van a hacer, sus proyectos, sus relatos, sus ensayos, lo será. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué la determinación social es una búsqueda para lograr que nuestro conocimiento científico se construya en la plena conciencia de que hay una profunda interrelación, una interdependencia
entre estas diferentes dimensiones del conocimiento. Aquí tienen ustedes varios cajones, ¿no es verdad? En la metáfora de un diseño, de un diagrama de ideas, ¿no es verdad? De un mapa de ideas. Aquí tienen ustedes un cajón más específico, más pequeño que está dentro de otro, este que está dentro de otro y este que está dentro de otro, como quien dice, diferentes dimensiones de la realidad. Cuando una investigadora de género se sienta para, con su equipo o en la comunidad, trabajar un modelo sobre el problema de género que está estudiando, está construyendo un modelo de conocimiento, pero al hacerlo, sépalo o no, tenga o no conciencia, está aplicando un determinado paradigma. Cuando el paradigma es cartesiano, el modelo se produce cartesianamente. Cuando el paradigma es dialéctico, multidimensional, crítico, entonces el modelo expresa aquello. Pero este paradigma, estos paradigmas que nosotros hemos construido, o que conocemos, o que se han forjado, estos paradigmas no se dan al vacío, sino que estos dependen de un escenario cultural donde hay una episteme, ¿no es verdad? Según Foucault lo diría, que es en definitiva el clima, llamemos así, cultural impuesto en una determinada sociedad, las modas intelectuales, ideas visibles y temas prohibidos. Y nada de esto se da, ni la episteme, ni los paradigmas, ni los modelos se dan al vacío, sino que están generándose en una sociedad clasista donde hay intereses históricos de clase en choque, que hay intereses que corresponden a los grupos hegemónicos y que hay intereses que corresponden a los grupos, digamos, que luchan por la emancipación. Entonces, así por ejemplo, ¿cómo se mira y qué se soslaya desde la observación cartesiana los problemas y derechos? Por ejemplo, les voy a dar un caso que es a la vez de una epidemiología laboral y de género. Estudio que hicimos nosotros aquí en mi país sobre la producción de flores. Desde una perspectiva biologicista individual dada, por ejemplo, en el escenario de un consultorio, se reduce el problema de Carmen. Carmen es una obrera de floricultura de la sierra, de la parte de montaña de mi país, el Ecuador, en el norte, donde es obrera de una agroindustria de flores. El Ecuador es el segundo o tercer productor de flores cortadas, de rosas cortadas de exportación más grande del mundo, donde Carmen se acerca a la consulta y dice, y expresa el motivo de la consulta, dice sentir angustia, dolor cervical y dorso lumbar, ardor y dolor abdominal, metrorragia, ¿no es verdad? Es decir, un trastorno de la menstruación y fatiga crónica. Este prototipo de cuadro sindrómico yo no lo he sacado del vacío, sino que lo he sacado de nuestra experiencia de investigación. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un escenario donde lo que está construyéndose es un saber acerca del tema de salud y de género de una mujer individual en las cuatro paredes, dentro de las cuatro paredes de una consulta. Muy bien. Es decir, la lógica es, hay la consulta, se expresan este cuadro sindrómico y la respuesta de acción es una prescripción. ¿Es verdad? Por ejemplo, sedantes, analgésicos, reguladores hormonales, etcétera. Ok, entonces, solamente para que nos vayamos acercando yo con este pequeño ejemplo, digo lo siguiente. No se ubica en ese caso de Carmen, con esta lógica reduccionista, yo reduje la realidad de salud y de género de Carmen a esto. Esta es la reducción que yo en la consulta hice. Tengo 10 minutos para Carmen porque eso es lo que el sistema de salud me impone y me entrenaron para hacerlo en 10 minutos. Yo tengo que armar el cuadro sindrómico, tengo que armar un diagnóstico diferencial y tengo que decir, el problema es tal. Muy bien, pero no se ubica en ese escenario el cuadro de la persona, es decir, lo que ella nos trae, los embodiments que ella nos trae, los embodiments, las encarnaciones de salud mental, de dolor osteomuscular,
de ardor abdominal, de un trastorno endocrino y de una fatiga, por ejemplo, estos embodiment, estas encarnaciones corporales, psicológicas, espirituales, etcétera, ¿es verdad? Dolor, angustia, depresión, no se las entiende en esa persona, no se las puede mirar en cuanto a su determinación social, de los modos de vivir de Carmen. El médico no tiene idea del modo de vivir de Carmen. O la médica simplemente recibe la paciente, tiene 10 minutos para construir su cuadro diagnóstico terapéutico. Muy bien, pero ¿qué pasa? Que Carmen, que los seres vivos, los seres humanos, sociales o no sociales, los animales, ¿no? Estamos, tenemos un genotipo, tenemos un fenotipo, nuestro organismo, ¿no es verdad? Tenemos un psiquismo, tenemos una espiritualidad y una subjetividad personal, pero ni el genotipo, ni el fenotipo, ni las expresiones psicoespirituales, ¿no es verdad? Se dan en un vacío. Son procesos, son encarnaciones que resultan del modo de vivir de la clase social donde Carmen está y del estilo de vida personal de Carmen que puede tener dentro del modo típico de vivir de su clase social. Entonces, si le duele la columna dorsolumbar, si es que hay un motivo que es una dorsalgia dorsolumbar, este proceso va a merecer en el cuadro que se armó de la consulta, esto significa antiinflamatorios, tal vez un antiinflamatorio nervioso, etcétera, un sedante, tal vez, etcétera. Pero no se conoce el mundo de Carmen, cuál de las tareas diversas de su modo de trabajar que hace parte del modo de vivir. ¿Qué es lo que está dándose cotidianamente en todas las Cármenes, en todos los Luises o Jorges de una determinada empresa y de una región que tienen los mismos exactos patrones de clase, ¿no es verdad? Modos típicos de trabajar, de consumir, de organizarse, de construir identidad o no y de tener relaciones con la naturaleza, va a depender de estos patrones colectivos, ¿no es verdad? El proceso de la consulta de Carmen, ¿no es verdad? Trastorno menstrual. Ok. Tiene una hipermenorrea. Entonces, el médico fue entrenado, o la médica fue entrenada en las facultades de enfermología para entender que un sangrado exagerado en frecuencia o en cantidad está regulado endocrinamente, que hay una regulación endócrina del sistema de retroalimentación endocrina complejo que regula justamente el sangrado y los ciclos menstruales. Esto, desde el punto de vista biomédico, del modelo biomédico, o si fuera un tema psicológico, el médico, la psicóloga, la enfermera, etcétera, fueron formados a pensar en personas y en cuadros como el que estoy escribiendo. Pero miren ustedes, estudios han mostrado que, por ejemplo, la edad de la primera menstruación de 1840 a 1960, en todos estos años, en el caso de estos tres países, se disminuyó consistentemente en 3 años. O sea que en 3 años las mujeres de estos tres países empezaron a tener su primera menstruación a los 14 años, no a los 3, a los 17. Lo mismo se puede encontrar, ¿no es verdad?, en muchos otros estudios donde se ha visto cómo, por ejemplo, en el caso de Noruega, vean ustedes cómo históricamente de 1860 a 1960, en este siglo, vean cómo ha variado la edad de la primera menstruación en Noruega. Vean ustedes cómo en Chile, ¿no es verdad?, también hay una variación profunda de la edad de la primera menstruación en una misma zona de alta composición indígena mapuche, ¿no es verdad? ¿Cómo varía la edad de la primera menstruación según el grado de la configuración, digamos, cultural más o menos mapuche de la zona? Es decir, las condiciones étnicas, las condiciones de género, las condiciones de trabajo, etcétera, van a hacer que
Vean ustedes, por ejemplo, aquí tienen un estudio que nosotros hicimos de los trastornos menstruales a las oficinistas de la ciudad de Quito versus las obreras de la ciudad de Quito. Trastornos leves, moderados y severos, y van a ver ustedes que hay una diferencia de una clase social a otra en el mismo escenario histórico. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Que la visión cartesiana de la salud y del género suele pensar que, ya, sí, todas las condiciones de la mujer, por ejemplo, los problemas de la menstruación, el aborto, etcétera, etcétera, es un problema personal y nada más que personal. Claro que lo es. Obviamente que también es un problema personal. Pero el problema es que hay procesos, esto en el pico del iceberg, es verdad, pero en la realidad es que cualquier elemento que haya, es verdad, va a haber un proceso complejo de determinación que si no lo entiendo, yo incurro en esto que se está llamando ahora ignorancia planificada o ignorancia, digamos, sí, estratégica. Y esto ahora es una ciencia que estudia el uso del conocimiento científico para ocultar ciertos elementos que al poder que financia esta investigación no le interesa que se hagan visibles. En el caso de Carmen, el poder empresarial no le interesa que se sepa que los procesos que tiene Carmen son parte del patrón, del modo de vivir de todas las obreras que tienen el mismo tipo de problemática, porque eso tendría que reconocerse como un derecho laboral, ¿no es verdad? Entonces, se produce lo que una muy valiosa investigadora estableció de lo que se llama, lo que resulta de este tipo de ciencia en un analfabetismo científico. En los espacios más académicos, ¿no es verdad? Al usar una ciencia que oculta la determinación social de los procesos, estamos entrenando a los médicos, médicas, odontólogos, qué sé yo, todos los profesionales de la salud, visitadoras sociales, etcétera, aún estamos condenando a un analfabetismo científico. Entonces, justamente la investigadora Tuwai, ¿no?, de Neozelanda, estableció que cuando nosotros estamos queriendo rescatar una visión integral de la vida, del mundo, de la lucha de género, ¿no?, tenemos que intersectar dos mundos vitales que están divorciados. El mundo del pensamiento académico y el pensamiento con el pensamiento de los pueblos, ¿no? Es decir, la investigación académica y el pensamiento de los pueblos. Porque ella dice claramente, cuando se construye el problema y se define el objeto de estudio, es decir, el objeto de transformación, al, al mirarlo reduccionistamente, hacemos una práctica funcional al poder. Es decir, por ejemplo, si es que tenemos un programa de género en una universidad y eso se reduce a los temas que se han compilado de encuestas cartesianas, que se han hecho en personas, que se han hecho un análisis estadístico, a lo mejor un modelo matemático para pronosticar la prevalencia o no de un trastorno, etcétera. Estamos hablando de una ciencia a medias, de una ciencia fake, de una ciencia que ignora lo que genera esos temas de fondo y convertimos en verdad aquello. Entonces, eso pasa lamentablemente con el caso de la noción de determinantes sociales. Una de las cosas que yo quiero dejar sembradas en esta clase mía es que hay una profunda diferencia entre la noción determinantes y la noción de determinación, porque determinantes sociales de la salud suenan parecido a determinación social de la salud, pero son dos planteamientos totalmente diferentes. El primero es una visión cartesiana, reduccionista, y el segundo es una visión crítica integral. Entonces, yo les dejo aquí para que ustedes
analicen, yo no tengo tiempo de entrar en profundidad en este contraste, pero cuando ustedes tengan tiempo y puedan, no sé si se está grabando la clase o no, pero en todo caso esto está en mi libro, ustedes pueden ver cómo en el objeto, sujeto y praxis se diferencia determinantes de determinación de la salud. Esto es bien importante. Entonces, otra cosa que no que como la ciencia cartesiana reduccionista que fragmenta la realidad considera que lo que vale para información científica consistente es simplemente lo que observamos en las personas. Si hago una encuesta y tengo todas las personas de una comunidad encuestadas, una encuesta epidemiológica, por ejemplo, yo ya tengo ahí toda la realidad esencial, porque voy a hacer simplemente un análisis matemático o hago todas las entrevistas de todas las personas y esas narrativas individuales, digo, esto es el pensamiento de la zona y la realidad de salud es la encuesta que me dio. Pues bien, quiero que ustedes entiendan que hay una diferencia muy importante entre salud individual y salud colectiva. La salud colectiva no es simplemente la suma de salud individuales en una colectividad. Son dos dimensiones distintas de la realidad. La dimensión individual es la que corresponde a lo que llamamos la salud individual. Lo que hace el gobierno, el aparato público institucional es la salud pública y la salud colectiva es todas aquellas conocimientos, metodologías, acciones transformadoras que se hacen por fuera de la salud pública, por fuera de la salud individual, que obviamente sí se pueden nutrir de los aportes de la salud pública individual, pero que implican un espacio de realización que rebasa los límites de la salud pública y la salud individual. Porque la salud colectiva corresponde a los fenómenos que se producen, observan y afrontan en la comunidad o sociedad, mientras que la salud individual son los fenómenos de salud que se observan, explican y atienden en las personas. Entonces, la salud colectiva no actúa sobre personas ni familias. La salud individual y la salud pública, que atiende salud individual de todos los derechohabientes de un determinado servicio público del Estado, atiende a personas y familias, ¿no es verdad?, para reparar, prevenir y promover. Acá lo que hacemos es sobre procesos. Por ejemplo, en el caso de Carmen, la salud individual o la salud pública se ocuparía de los, de las acciones que hay que hacer con Carmen para en lo inmediato dar una reparación, una prevención o un apoyo individual, pero en cambio aquí hay que hacer una salud colectiva sobre procesos sociales como cambiar la modalidad de trabajo, cambiar el principio mismo de la producción agrícola, que no utilice venenos y que, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, para lo que lo que hice hasta este momento es explicar las bases de lo que será em, para que me puedan entender, ahora sí voy a trabajar sobre el paradigma de la determinación social. Ahora sí nos vamos a concentrar a mirar la determinación social como tal de la salud como proceso complejo y entender por qué este paradigma es una herramienta para repensar la inequidad y la desigualdad en general, pero también la de género. Entonces, miremos esto. Esto va a llegar justamente a la relación multidimensional. Estamos diciendo que la salud colectiva, en la determinación social, es un proceso multidimensional. ¿Por qué? Porque abarca lo general de una región, de un territorio, los grupos particulares de ese territorio y las personas o individuos de ese territorio. Por eso decimos que es multidimensional. Y que entre lo que pasa en lo general y lo que pasa en lo particular, pasa en lo individual, hay una estrecha relación. La epidemiología crítica que yo he generado explica justamente esa relación. Es lo que voy a hacer este rato. Es decir, el dominio individual, la vida individual, el estilo de vida, hoy, ojo, no o modo de vida, el estilo de vida de las personas y sus familias
las prácticas familiares, las identidades internas de ese grupo, las condiciones de sus fenotipos, de su genotipo, su psiquismo y su espiritualidad, son el dominio de acción individual. Este dominio de acción individual puede ayudarnos y se acompaña porque nosotros también en esas personas hacemos una investigación desde diferentes campos, es decir, en el caso de la medicina o de la salud, un campo, digamos, de diagnóstico y de definir. Entonces, por ejemplo, penetración de carga viral, por ejemplo, comorbilidad, malnutrición, conversión patógena de procesos protectores, etcétera, en el caso del COVID, porque voy a aplicar este ejemplo al COVID. En la pandemia, en lo personal, tenemos la carga viral, la comorbilidad, la malnutrición, conversión patógena de procesos, es decir, y las encarnaciones propias de las personas. Hasta ahí llegó el sistema de salud en todo el mundo en la pandemia. Pero no entendió que estos estilos individuales, que son proclives a generar patrones de exposición de esas personas, esos patrones de exposición y de contacto de esas personas van a depender de su condición de clase, es decir, de los modos de vivir de todas las cármenes de la zona, que todas tienen un mismo patrón colectivo de clase porque tienen el mismo tipo de lógica de trabajo, de remuneración, de consumo, de transporte, de descanso, de periodos de vacaciones, etcétera. Pues muy bien, en esas clases sociales, ¿no? Están las comunidades, las clases, los grupos de género, etnia, etcétera, y esto, ¿no? Van supeditados a un patrón colectivo de exposición y de vulnerabilidad. Pero estos patrones no se dan al vacío, sino en un territorio, en una región en donde hay una expansión, por ejemplo, del extractivismo en la cría animal, que me va a generar consecuencias. Y hay también en todos estos espacios expansión de ecosistemas malsanos, propensos a la reproducción, por ejemplo, a la transformación o aceleración de los patrones de reproducción viral, por ejemplo. Entonces, vean ustedes, la epidemiología crítica lo que hace es no enfocarse, romper la idea de que lo que explica una situación de salud es exclusivamente el estilo de vida, lo personal, los factores de riesgo individuales, y esto lo conecta a nivel particular y a nivel general en esta multidimensionalidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender el salto a una concepción radicalmente distinta. Pasar de lógica cartesiana, descriptiva, lineal, empírica, funcional porque no busca transformar, sino solo cosmética social. Quiere encontrar factores, actuar sobre los factores, corregir esos factores, es decir, transformación de las formas sin cambiar la sustancia. ¿Ok? Y en cambio, nosotros estamos planteando un modelo explicativo dialéctico transformador que no piense en factores, sino en procesos. Y esos procesos multidimensionales a nivel general, particular, individual, interdependientes, procesos de movimiento. Por eso, partimos de unas categorías y de una concepción teórico-metodológica distinta. Y esto obviamente tiene una profunda incidencia sobre una nueva epidemiología de género. También, obviamente. ¿Cuáles son estas categorías? ¿Cómo, en otras palabras, cómo nosotros construimos una teoría? Acuérdense en que yo les dije que había tres saltos, el teórico, metodológico y el práctico. Ok, ¿cómo hacemos el salto teórico? Pues usando las categorías que nos permitan entender el movimiento. ¿Cuáles son esas categorías? La reproducción social, porque es la que explica. El movimiento en nuestra sociedad es una reproducción social bajo la lógica de la acumulación de capital. Entonces, la acumulación de capital es el movimiento histórico complejo que va a generar ese movimiento, esa transformación permanente de la realidad. Pero bueno, de ese movimiento hay elementos que les vamos a integrar bajo la categoría determinación social que explican cómo de este movimiento resulta que se generan o producen condiciones de salud.
Por eso es la determinación social de la salud. Determinación social a nivel general, determinación social a nivel particular, determinación social a nivel individual, todas ellas conectadas y todas ellas con una otra forma de movimiento que es el metabolismo sociedad-naturaleza. Pero como esta reproducción social es una reproducción social con grandes fortunas, grandes capitalistas y trabajadores o clase media, es decir, una sociedad de clases, en toda sociedad de clases hay una situación de explotación de los que tienen más poder de los que tienen menos poder. Y por eso se construye, necesitamos la categoría inequidad para entender cómo este movimiento de reproducción social y la determinación social se dan bajo un proceso de producción y distribución inequitativa, es decir, el movimiento bajo relaciones de poder que producen desigualdades. Ajá, entonces no es lo mismo inequidad que desigualdad. Exprofeso, yo he utilizado en mi obra el anglicismo inequidad, que viene de inequity, porque en español no existe ese concepto, sino solo el de desigualdad. Pero la desigualdad es una cosa y la inequidad es otra, ya lo vamos a ver. La inequidad es la estructural, las relaciones de poder, y las desigualdades son los resultantes de esas relaciones de poder que son malsanas. Ahora bien, cuando tenemos una condición multidimensional, ¿no es verdad? Multidimensional, perdón. Voy a quedarme aquí. Para entender la relación que hay entre unas y otras, entre lo general y lo particular y lo individual, necesitamos convencer de esa relación. ¿Cuál es la interrelación? Es una relación de subsunción. ¿Por qué? Porque los procesos más complejos subsumen a los más simples. Ya voy a explicar. Y en todos estos movimientos de reproducción social que determina y genera o produce condiciones de salud, que distribuye inequitativamente y que esa subsunción, en todas estas hay relaciones de la naturaleza y la sociedad. Esta relación sociedad de base natural con una naturaleza socialmente afectada, producida. Entonces, la reproducción social es ese movimiento que se hace para poder producir, se genera una producción parte de la cual va al mercado para hacer, para intercambio con lo que una clase social produce, lo pone en el mercado y otra clase social o los mismos miembros de esa misma clase social que no tiene la misma actividad van a comprar. Pero la producción es primero la que de bienes para el mercado, pero también hay una producción que no va al mercado, sino que va solamente interna, familiar, lo que hace la familia, limpieza, aprendizaje, educación, recreación, diversión, etcétera, son movimientos de en la vida familiar. Pero también cuando actuamos para producir, nosotros podemos generar consecuencias o elementos, digamos, podemos decir, desechos que van a ir a la naturaleza. Ok, ¿por qué producimos? Porque necesitamos consumir. Entonces, este consumo, ¿de dónde obtenemos todos los bienes de consumo? Consumos de alimentos, consumo de recursos, consumo de recreación, consumo de educativo, consumo cultural, etcétera. Esto viene o porque lo compramos del mercado o que nos beneficiamos de la vida familiar o lo que distribuye el Estado, que distribuye a las distintas clases sociales y algunos bienes que no los compramos ni los obtenemos del Estado, ni del mercado, ni de la familia, que nos vienen directamente de la naturaleza, como por ejemplo las radiaciones ultravioletas, para dar un ejemplo. Ok. Pero este movimiento es la matriz económica de la reproducción social. Pero esta matriz económica de la reproducción social no solamente genera productos y consumo, sino que es un proceso histórico consciente, histórico, de creación de cultura, de formas de organización y relaciones de poder, así como construcción de relaciones con la naturaleza. Vean ustedes la reproducción social. Esto es lo que la epidemiología tiene que estudiar
para poder entender la matriz en la cual se van a generar estos modos de vivir, ¿no? Distintos que van a tener consecuencias en nuestra salud. Entonces, la salud colectiva es un proceso complejo de reproducción social que abarca fenómenos sociales y biopsicológicos. La determinación social sustituye el determinismo y el reduccionismo de la causalidad, ¿no? Y lo sustituye con la dominancia dialéctica multidimensional de la determinación. Ya no es un concepto de determinante, sino de determinación por subsunción. Es decir, ya no es factores sociales que inciden sobre unos cuerpos en lo biológico, sino que hay un proceso, o sea, lo biológico se da, está inscrito, está profundamente entrabado con el desarrollo social inseparablemente. Esto es lo que ya lo dije, ya lo expliqué, esta relación, esta es la dialéctica que estamos defendiendo, y entonces la determinación social de la salud se genera en un proceso multidimensional y contradictorio. Multidimensional y contradictorio. ¿Por qué decir? Ya dijimos multidimensional, ¿por qué? Porque ustedes vieron que hay múltiples dimensiones de ese movimiento permanente de transformación, pero contradictorio en el sentido de que al haber una condición de inequidad, hay una lucha de los intereses que están por detrás de la producción y muchas veces cuando hay interés de lucrar, pues generamos modos de trabajar y de producir malsanos, destructivos del ecosistema, destructivos, contaminantes o dañosos de la población laboral o dañosos del consumidor, procesos malsanos, pero también se generan procesos protectores en lucha dialéctica. Entonces, por eso decimos que la determinación social de la salud se genera en un proceso multidimensional y contradictorio. ¿Por qué determinación? Porque causa, la relación causa X, efecto Y, factor de riesgo X1, resultante Y1. Ese tipo de relación es simplemente una coincidencia, no tiene un elemento generativo, no explica la determinación, es decir, el modo de darse de las cosas, no explica, solamente habla de una coincidencia empírica XY. Por eso, la acepción de causalidad, digamos, mejor dicho, de determinación es la que nosotros asumimos y por eso construimos esta idea para poder entender esta parte de la salud individual que no es que se explica y que lo colectivo no es ir sumando todos los individuos, hacerles una encuesta a todos, ya tengo la salud colectiva, no, sino que aquí hay diferencias profundas porque a nivel particular hay una contradicción entre clases sociales dominantes, clases sociales de menos poder, condiciones de género dominantes, patriarcales, por ejemplo, y condiciones de género determinadas o condiciones raciales de exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una lucha a nivel particular que va a determinar los patrones de exposición y vulnerabilidad que los individuos que son parte de cada una de estas clases va a padecer. Pero estos grupos no se desarrollan al vacío, sino que se dan en una zona. Las Cármenes, todas las obreras de floricultura, con su modo de vivir, no se desarrollan en un vacío, sino en una región concreta, floricultora, agroindustrial, con relaciones de poder, relaciones de acumulación de capital, de relaciones de políticas y culturales y metabólicas más amplias. Y en todos estos espacios, general, particular, individual, va a haber un metabolismo con la naturaleza. Esa es la categoría determinación social que está dicha aquí nuevamente, simplemente estoy insistiendo, vean las categorías para poder nosotros estudiar y todo esto que ustedes ven nosotros lo tenemos operacionalizado para la investigación mediante un proceso que es de la metodología metacrítica. Yo no voy a tener hoy tiempo para desarrollar la metacrítica, pero, pero simplemente les enuncio que ustedes pueden estudiar en el libro eso y a lo mejor en un futuro nos volvemos a encontrar si es que hay ese interés. Entonces, el paradigma de la determinación social multidimensional de la salud se da en un contexto histórico y esto nos permite desechar la lógica de los factores de riesgo para entender los procesos
perdón, los hechos de la salud como un proceso de subsunción de lo biológico en lo social y no una simple relación empírica causal. Es decir, sustituir la noción de factores por la noción de procesos, como dije antes. ¿Qué es la subsunción? La subsunción es esta conexión inherente y dominancia relativa que nosotros tenemos, ¿no es verdad? De que que está determinada por la organización material de la vida. ¿Dónde? En la reproducción social. Es en la reproducción social que organiza la vida material de la sociedad, su vida cultural, sus relaciones políticas, etcétera, en un determinado escenario civilizatorio. Ahí se dan diferentes niveles de complejidad donde el nivel más complejo subsume al nivel menos complejo. Pero esta es un lado de la determinación dialéctica, porque a la dialéctica de la subsunción se le opone dialécticamente la dinámica de la autonomía relativa. O sea que a su vez, si bien aquí hay una dominancia, esta no es absoluta, sino que hay una autonomía relativa que es la capacidad de generación transformativa de los procesos menos complejos respecto a los de mayor complejidad. Esta es la explicación epidemiológica que nosotros hemos luchado años para demostrar, lo estamos probando, lo hemos aplicado ya en muchos escenarios. Ahora, nuestra teoría no está solamente en América Latina, está también en Europa, está también en Norteamérica, en fin. Ok, entonces, esta dominancia, lean ustedes con cuidado esto, yo no voy a tener tiempo de quedarme mucho en esto, pero es el concepto de subsunción. Entonces, el movimiento de la determinación social de la salud, ya dijimos, es contradictoria porque hay procesos protectores y hay procesos destructivos. Es decir, por mal viviente que sea una clase social, en sus condiciones de género, por ejemplo, nunca es absoluta y totalmente destructiva, porque el poder no alcanza a llegar a todos los poros de la vida, porque hay unos espacios de autonomía relativa que es la capacidad que nos da la inteligencia, la conciencia organizada para poder responder a esos elementos y generar una respuesta dialéctica a los procesos destructivos, generando elementos protectores en la lucha. Y eso pasa en el género. Pero hay que verlo así porque si no, pareciera que el género viene causado por unos factores de riesgo que bajan en dron y caen en una realidad determinada sin explicación y sin la culpa del sistema social. Entonces, vamos a distinguir inequidad de desigualdad. Muy importante porque el género está altamente emparentado, porque históricamente las relaciones de género son en gran medida relaciones de la más profunda inequidad, de una estructura de inequidad que genera desigualdades malsanas, desigualdades destructivas. No toda diversidad, obviamente, es negativa, porque la diversidad más bien es una maravilla. La diversidad de género, la diversidad etnocultural, es una expresión del grado de desarrollo de la humanidad. Lo que pasa es que cuando esas desigualdades ocurren en un escenario de una estructura de poder, entonces se convierten en procesos destructivos. Por eso es muy importante no confundir la expresión empírica del pico del iceberg, desigualdad, con la expresión explicativa de la determinación social, que es la inequidad. El no hacerlo, porque verán, cuando ustedes escuchen a un gestor político convencional de la clase dominante, él no tiene problema en hablar de desigualdad. Y de hecho, muchas veces en campaña electoral, sobre todo, todos hablan de desigualdades y de lo que hay que hacer por diversidades de ingreso, etcétera, etcétera. Lo que nunca les van a hablar es de la determinación de la inequidad estructural de la sociedad, porque tendrían que cambiar completamente de modo de pensar y de modo de hacer política. Entonces esto queda out, ¿es verdad? Por tanto, esto es simplemente un contraste empírico contra una estructura de poder. Esa es la diferencia entre la desigualdad y la inequidad.
y la una corresponde a una parte de la realidad, la que se puede medir en el pico del iceberg, mientras que acá está la inequidad profunda, que son las relaciones de poder etnoculturales, de género y de clase social que forman la estructura de inequidad. El paradigma cartesiano de estratificación empírica exactamente está construido sobre esta base de acá arriba. O sea, todo lo que hay estudios epidemiológicos para explicar el por qué el cáncer de cuello cérvico uterino o por qué la angustia o la depresión, hay unas diferencias entre unas clases sociales y otras. Esas desigualdades, si solo se las toma ahí, descuidan, lo, son, recurren en los estudios epidemiológicos a estratificar la población de estudio en estratos empíricos. En mi país, la Secretaría de Planificación en el año 2013 justamente creó un constructo de 19 indicadores de consumo y con eso hizo estudios para decir cuáles eran las diferencias sociales. Pero esta no es una manera de entender la clase social, es simplemente en el pico del iceberg hacer diferencias de consumo entre diferentes clases sociales. Por tanto, lo que nosotros decimos, cuando quieran hacer ustedes un estudio de género y quieran entender diferencias de clase en la exposición y en la vulnerabilidad a los procesos de género destructivos, tienen que trabajar no con esta vía que está aquí a la izquierda, que es la vía cartesiana de hacer una tipo, por ejemplo, estratos por ingreso, más ingreso, mediano ingreso y bajo ingreso, clase alta, clase media, clase baja. Es lo típico, ¿no es verdad? O por educación, niveles de educación, o por calidad de la vivienda. Estamos llenos de estas cosas. Esto es justamente lo que hace este indicador con 19 indicadores, sino que tenemos que ir a identificar y comprender la clase social como una categoría muy distinta y las relaciones de poder de género ligadas obviamente a las clases sociales y las relaciones etnorraciales ligadas a las relaciones de poder, formando todas estas una matriz de poder que hay que estudiar. Entonces, la lucha por los derechos de género implican un desafío para organizaciones orgánicas de clase, etcétera, o por gremios, etcétera, o son una reivindicación tribal. Porque si es una reivindicación tribal, la tribu de quienes protestan por los derechos de género, que se infla y se desinfla tan rápidamente como pasa en la fecha de celebración respectiva, versus una visión de una ciencia de género integral basada en las profundas condiciones económicas de la economía política y de la crítica a la política de una determinada estructura política de una sociedad. Entonces, esto es importante, la determinación social, porque nos permite trabajar un modelo de justiciabilidad de género distinta y una bioética de género distinta, una justiciabilidad y una bioética de género integral. Miremoslo así. La bioética, esto es donde generalmente, género o no género, esto es lo que generalmente se discute. Pero la bioética de este nivel, en cambio, no toma en cuenta la bioética de los modos de vivir. O sea, se lo ve a Carmen y a todas las Cármenes como individuos, como personas, y se va a su casa y se les da medidas y paliativos a nivel familiar, pero no se analizan los procesos estructurales de los modos de vivir, no es verdad, la bioética del nivel particular, ni tampoco se estudia el etos de la sociedad en general, que es el que alimenta, condiciona, reproduce una sociedad de este tipo, ¿no es verdad? Entonces, vean ustedes cómo la bioética, la noción misma que el investigador maneja o la investigadora manejan para acercarse a la defensa de la vida y de la justicia de la vida y las formas de equidad, tiene que ser integral o si no estamos trabajando en el pico del iceberg. Paso rápido esto, simplemente ahí está una bibliografía adicional para entrar, y con esto termino, en la relación clase social, género, etnia, raza.
voy a hacer un alto este momento todavía, y como yo empecé, si vamos a jugar descuentos, yo empecé con media hora tarde, no sé si prefieren que haga dos cosas. Puedo acotar y terminar y más bien abrir este rato el foro, o ahorita les consulto, paramos un ratito, voy a dejar de compartir solo un momento y les consulto si estamos como listos para una primera ronda, una conversa en este momentito, o si ustedes quieren, como lo prefieran. No sé, Virginia, si estás por ahí, o Elena, si están por ahí, ustedes me ayudarán a orientar cómo nos movemos. Bueno, sí, nos quedan 10 minutitos del tiempo que teníamos previsto. Aparte, me dicen acá que hay partido de Uruguay a las 8. Yo soy poco futbolera, pero para los uruguayos. Uy, Pero, qué pena. no, pero estamos muy bien de tiempo. Sí, capaz que ver si alguien tiene alguna pregunta y si no te damos estos 10 minutitos para que vos puedas también terminar y redondear la clase. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Bueno, Creo no. que el fútbol los dejó destrozados. No, Espero que, pero tenemos 78 personas, no tuvimos bajas prácticamente, así que están todos es- atentos. espero que hoy a las 6 no nos pase lo mismo con Brasil, que nosotros jugamos con Brasil hoy, ¿no? Nos tocó bailar este rato con la más fea, ¿no? Ay, difícil. Bueno, te No, dejamos estos minutitos que quedan a vos, Jaime, para que redondees nomás la clase, los conceptos que te parezcan importantes para cerrar. correcto. Yo voy a pasar simplemente más rápidamente. Y bueno, yo creo que yo creo que lo más importante es lo que yo acabo ya de decir. Lo que yo quería terminar diciendo es que todas estas relaciones de poder, de inequidad, son construcciones históricas, que hay una construcción de la inequidad que empieza de una sociedad inicial, de la sociedad primitiva, donde había simplemente la preocupación por bienes y había nada más que la preocupación por el valor de uso de esos bienes. Y entonces había una justicia automática, una socialidad justa, automática, y una producción que no tenía encarnaciones de otro tipo. Pero luego esta productividad creciente hizo posible que haya excedente, que un sector, uno de los sectores se apropie del excedente, que esa apropiación hizo que quienes se apropien del excedente vayan construyendo mayor poder, y esa apropiación, ¿no es verdad?, generó formas de productivismo, de preocupación para producir más y más, para que esa apropiación se produzca, primero colectivamente y luego una apropiación privada ya en la sociedad mercantil, donde en esa sociedad mercantil ustedes tenían ya un valor de cambio, donde surgen clases sociales, y esas clases sociales obviamente en algún determinado momento histórico generan la posibilidad de que exista por un lado una clase capitalista y una clase obrera, en donde se van a generar condiciones estructurales de explotación de la propia fuerza de trabajo, pero ya había también un proceso de acumulación de género que puede ser o patriarcal o matriarcal, que fue muy puntual en algunas zonas, y hay una apropiación generalmente de carácter patriarcal y étnica blanco-mestiza. Es decir, que todo esto es una integración, hay que verlo de manera integrada para poder no perdernos, ¿no es verdad? Entonces ahí surgen, ¿no es verdad?, diferentes elementos donde en un contexto solidario la diversidad tiene como expresión, ¿no?, la igualdad en medio de la diversidad, ¿no?, y diferencias de configuración, digamos así, perfectamente saludables. Mientras que en un contexto de acumulación de capital, de acumulación de poder, la diversidad convertida en inequidad, una estructura de inequidad, genera una desigualdad estructurada, y hay profundas diferencias de deterioro desigual en la sociedad. Todo eso hace parte de cómo se distribuye y cómo funciona el sistema de poder capitalista en sus cinco grandes dimensiones de poder económico, político, cultural, administrativo, científico, que va a jugar interdependientemente la estructura de clases con las condiciones de género históricas, con la matriz
esa matriz histórico-social va a ser el escenario donde se van a generar modalidades propias de desarrollo de la matriz de género y de condiciones raciales, etnorraciales. Bueno, yo creo que esta parte de la clase social voy a omitir para ir a lo último, simplemente diciéndoles que las relaciones de poder en la determinación social de la salud, una matriz de poder. Nosotros trabajamos con una matriz de poder de relaciones de clase, género y etnos raciales, donde vamos a estudiar modos de vivir, relaciones de poder con esa lógica de la determinación social que habíamos explicado. En la triple carga, este libro que si se les interesa, pues, puedo conseguir, explicamos un poco cómo se dio en las clases populares, en la clase obrera, en la clase subasalariada, cómo se dio esta combinación histórica de formas laborales, formas de práctica doméstica y de procreación que significaron una triple carga para el género, etcétera. Y hay toda una práctica social doméstica, el trabajo doméstico, que... Y nosotros para la investigación hemos diseñado algunos instrumentos para la operacionalización de la inequidad en salud, el sistema INSOC que se está utilizando en varios países, que es una manera bastante, yo diría, significativa, potente para poder trabajar con estas grandes diferencias en nivel urbano. Trabajamos en la mortalidad infantil urbana, mostrando cómo esa determinación social produce una determinación espacial, ¿no? Una generación el espacio social urbano como un espacio socialmente producido, y una vez que está producido es un productor de consecuencias para la población que vive en ese espacio urbano. El sistema INSOC utiliza un proxy de la clase social, y eso es lo que se ha operacionalizado con estas cuatro categorías que ustedes podrán luego revisar, y aquello nos permite trabajar. Por ejemplo, hicimos en una encuesta nacional en Colombia, una encuesta nacional de salud bucal, que sirvió justamente para estudiar la epidemiología crítica de la salud bucal en toda Colombia, una muestra de 20.000 unidades que aplicó pues la base teórica del INSOC, y está, pues todo esto está operacionalizado. Todo esto ustedes lo pueden bajar directamente del portal del Ministerio de Salud de Colombia, que los cuestionarios que se utilizaron para este estudio, que mostró claramente las diferencias abismales en la salud bucal de diferentes condiciones de clase, género y etnia en el caso de la salud bucal. Ahí los anexos respectivos, están ahí los anexos, están los instrumentos. Solo les quería mostrar que esto no es simplemente son elementos meramente retóricos o conceptuales o teoréticos, sino que hemos hecho un trabajo de consolidación de modelos de investigación. Y ahora, en la sociedad actual, estamos hablando de la inequidad 4.0. La cuarta revolución industrial ha hecho que se genere otra fuente, nuevas formas de inequidad y de gobernanza, que justamente van a acelerar las condiciones de deterioro de la vida muy importantemente, ¿no es verdad? Y crear nuevos patrones de exposición y vulnerabilidad, y que es válido en cualquier sociedad. En la estructura de clases de los Estados Unidos, como lo demostró perfectamente Vicente Navarro, ustedes tienen cómo él muestra cómo el Congreso norteamericano, las dos cámaras de la de senadores, la de diputados, el gabinete presidencial, tienen una estructura de clases clarísima, y los miembros son abrumadoramente mayoritarios de la clase dominante e insignificantes de la clase popular. Lo mismo le sirvió para hacer una diferenciación del comportamiento epidemiológico en la pandemia, etcétera, etcétera. Pero a donde quiero llegar en esta parte última, que ya lo termino, es que el problema es que esta apabullante expansión del capitalismo extractivista, del extractivismo cibernético, en el mundo cibernético, ha creado
un modo de gobernanza por algoritmos que crean esta salud digital altamente inequitativa y que crean consecuencias muy graves para la población. Vean ustedes, solo hecho, aquí tienen ustedes cómo crecen las empresas en los últimos décadas de este siglo, gracias a la explotación, no en la vida directa, sino en el espacio cibernético. Esta es la acumulación de capital a nivel cibernético y esto va de la mano con una gobernanza crecientemente peligrosa que está además penetrando en las universidades para influir poderosamente en la manera en que se construyan los sílabos, la enseñanza, los libros, los materiales universitarios. Nosotros estamos muy preocupados por eso, porque este oligopolio en el espacio cibernético está generando una condición de reproducción de la inequidad profunda con una utilización de formas de penetración, cookies, observación de la población por reconocimiento facial, etcétera, y están generándose esto que se llama el sesgo algorítmico que está reproduciendo en el espacio cibernético las inequidades del mundo directo del capitalismo. Eso es lo que nosotros, y esto va a tener una profunda incidencia sobre el sexismo, el racismo y el clasismo que se están consolidando paradójicamente cuando tenemos la más alta posibilidad de uso de la tecnología, que es maravillosa, estamos condicionados a esta situación de la gobernanza por algoritmos donde se condicionan condiciones muy complicadas, ¿no? Léanse después los objetivos de aprendizaje que tendría esta exposición. Qué pena que el tiempo conspiró, nos fregamos Jaime, por hay ese lado, algunas preguntitas. pero ¿Te parece que te diga preguntas esas que ustedes preguntitas? deberían saber responder son Perdón por mí. los que estamos Porque diciendo aquí. Solamente les dejo con la imagen de una luchadora muy importante que nos dijo, nos habló de la perspectiva crítica que debe dar origen a la salud colectiva latinoamericana para que no nos vendan gato por liebre. Y vean ustedes que la reacción que ha tenido a este pensamiento Lancet, la revista Lancet, que es una de las revistas del mundo más importantes, es que ellos se critican ahora y hablan de la necesidad de liberarse de sus propias limitaciones provincianas, eso dice Lancet, hablando de los ingleses, y de cómo esto puede señalar un nuevo camino, ¿ok? Entonces, con eso qué pena que el tiempo se nos vino un poquito corto, pero sí, es- aparecieron unas preocupaciones en el chat sobre, bueno, cómo pensar problemas de salud como el cáncer de mama, cómo lo pensamos desde esta perspectiva, cómo lo entendemos. También aparece también cómo pensamos la violencia de género, también entendiendo que en general estamos en países con recursos limitados y con un modelo reduccionista de quienes financian también las políticas de violencia de género. Así que, y Agostina, que bueno, también está terminando su maestría en género en Flaxo Argentina, en realidad está cursando este seminario con nosotros, quiere hacer una pregunta, así que Agostina, te pido bien cortita una pregunta y ya le damos las palabras finales a Jaime. Y para todos y todas está en el chat los datos con los descuentos para anotarse a la cursada del diploma en género de Flaxo Uruguay. A vos. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por la exposición realmente excelente. Me interesaba saber cuál era tu visión con respecto no solo a la tecnología, sino a estos nuevos gobiernos conservadores y de derecha, que en el caso de Argentina, que sería el lugar donde yo vivo, me gustaba esa idea tuya de la ignorancia planificada o los patrones claros o esa ideología clara, en donde vemos un vaciamiento y una precarización del sistema de salud, desde su formación como médicos y médicas en lo que tiene que ver con la carrera y después también en las residencias. El Garra Jamoy es un ejemplo como muy concreto de una política que busca romper un sistema de salud que otrora fue bueno, el Garraham es de excelencia, ¿no? Y bueno, lo de las nuevas tecnologías, vos ya lo dijiste, era algo que me interesaba también muchísimo, y cómo se cruza con esa operacionalización de esta idea de este modelo de multidimensional del cual hablabas. Gracias.
Bueno, Jaime, las palabras de cierre son tuyas entonces. Ok, bueno, muy cortito, ¿no? Muy cortito. Respondiéndote, Agostina, por supuesto que este momento, yo creo que hay una crisis múltiple global, ¿no? De que tiene muchas aristas, muchas expresiones, y se junta por un lado esta tecnocracia, esta oligarquía tecnocrática que controla los grandes medios tecnológicos, y por otro lado, este repunte del fascismo, del expresiones de extrema derecha, como es el caso de Milei, que son propulsores a tiempo corto, porque ningún pueblo va a poder aguantar eso por mucho tiempo, porque es el rato que tú la motosierra utilizas para demoler derechos humanos, derechos de género, derechos étnicos, etcétera, lo que estás haciendo es cortando todas las 4S. Y ninguna sociedad puede sobrevivir sin las 4S. Entonces yo digo, esa cara de Vox en España, de Milei en Argentina, del grupo Mega o de una fracción del grupo Mega en Norteamérica, todo eso significa una misma cosa. Significa un intento de esta, de esta fracción agresiva, terriblemente cavernícola, ¿no? Con una enseñoreados y también aprovechando los errores históricos de la izquierda, que han logrado por un tiempo, que no puede ser muy largo porque la humanidad no va a poder sobrevivir, un tiempo van a aprovechar de esto. Y en eso se mueve toda esta oligarquía tecnológica para sacar por segundo trillones de dólares de ingreso mientras el mundo les aguante, ¿no? Pero el mundo va a tener que tener, no sé si se recupere, cuál va a ser el ciclo de recuperación de la humanidad para recuperar aquello que se perdió. El pacto social se acabó. ¿No? ¿De qué pacto social va a haber con una motosierra? ¿No? Si tú estás cortando todo y ya no respetas ni siquiera la tercera, cuarta edad, ese es un arrasar absoluto y total que no va a haber sociedad ninguna que aguante. Y además hay que reconocer que este rato ya el gobierno imperial fraccionó. Ya no hay y va a haber un check mutuo. No existe este rato solo un patrón imperialista único, sino que este rato hay una disputa en ese sentido y creo que así como la inteligencia artificial va a acelerar los recursos que tienen para explotarnos, también nos van a acelerar los recursos que podemos usar para la lucha. Entonces yo creo que, quién sabe cómo sea de aquí va a ser un quinquenio próximo, un decenio del carajo, donde se está jugando el futuro de la humanidad. Pues ya no estamos jugando simplemente, ya no es un tema de justicia social y de género, es un tema de sobrevivencia de la especie. Y yo creo que es mientras no hay un despertar consciente, y cada uno en su trinchera, ¿no? Tú sabes, cada uno de nosotros en lo que pueda en el escenario que tenga. Tú me ves que yo aquí estoy trabajando en consecuencia con una lucha. Aquí yo no estoy de academicista, ¿no? Ni bordándote el tapete muy bonito. Este es un mundo cruel, de una civilización salvaje y de un hiper neoliberalismo ciego que si es que se lo deja seguir, se acaba el planeta. Simplemente no habrá vida. Ni siquiera es necesaria la conflagración nuclear. Entonces, creo que hay que despertarnos, hay que proteger a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, hay que proteger a la humanidad que no supo las bondades del mundo y solo heredó las críticas del mundo anterior, que se está acabando y no sabemos, lo viejo está muriendo y lo joven no termina de nacer. Y entonces ahí la generación de ustedes, que es una generación sándwich, va a tener que también hacer su lucha, ¿no? Y nosotros, yo creo que en un tiempito más ya me voy a dedicar a mi bicicleta y al turismo exótico, porque ya son 50 años de esta lucha y bueno, yo necesito un oxígeno, ¿no? Así es que les pasamos la pelotita. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias todos, todas, todos por participar y nos quedamos con esta posibilidad de la resistencia, ¿no? Por esta autonomía relativa y por usar ese margen de potencialidad y de transformación que tenemos
para seguir luchando, cada uno, cada una. Además de compañeros y compañeras de la academia, se conectaron muchos militantes sociales también en este chat, así que bueno, quedarnos con esa fuerza y con la posibilidad de transformación desde lo colectivo. Gracias, Jaime, y desde Flaxo a todos y todas te agradecemos un montón y le agradecemos un montón a todos y todas este rato que compartimos en este espacio. Un abrazo y que terminen bien la jornada. Muchas gracias. Gracias.